Francis, la actualidad pasa por estas nuevas detecciones de gravitondas, ¿verdad? De LIGO, Virgo. Bueno, digo Francis, pero cualquiera, por supuesto, siéntase libre de decir lo que les dé la gana, como siempre. Lo digo porque Francis escribió en su blog una entrada al respecto. Olvidé de mencionar en la presentación que Francis tiene el blog de la ciencia de la mula Francis y Sara tiene el blog de Viajando con Ciencia. Y hay varios papers, pero se tarda mucho en leer los papers y se tarda mucho menos en leer la entrada que escribió Francis en su blog sobre estas 35 nuevas señales de ondas gravitacionales detectadas en el nuevo RAN de LIGO y Virgo. Claro, esto ya empieza a ser un poco como, ¿no? Como churros, ya nos vamos analizando una a una. Esto Hemos ya empieza a encontrado ser una, como el agua en Marte, ¿verdad? empieza a ser como el agua en Marte, ¿no? Pues Ahora sí. publicas 4 papers sobre 35 detecciones, ¿no? Y bueno, tampoco es que haya nada particularmente extraordinario, más allá de que vamos aprendiendo más y completando el cuadro, ¿no? Pero esa es la idea a medio o largo plazo de la astronomía de ondas gravitacionales, que ya ha ocurrido con la emisión de las primeras señales del RAN 3, la tercera toma de datos, que empezó como en marzo de 2019 y acabó como en marzo, de manera anticipada por la pandemia, en marzo de 2020, ¿no? Se publicaron las señales de los primeros 6 meses y ahora se publican las de los segundos 6 meses. Y ya en esas primeras publicaciones se tomó la decisión de solo destacar las ondas súper maravillosas por algo y que tuvieran un artículo propio, y el resto de las ondas pues ya no se destaca la que tenga más masa o la que tenga menos masa o cualquier característica, la que tenga mejor determinado el spin o que tenga mejor determinada la distancia, ya eso no se considera suficientemente relevante como para escribir un artículo concreto, ¿no? Entonces lo que se hace es añadirlo al catálogo, al GTWC, que ahora ya va por la tercera edición, por el GTWC3, que es el catálogo de ondas gravitacionales confirmadas, y lo que se hace es estadística. Lo que se hace es pues estimar cuál es el número de fusiones de objetos compactos que se espera por gigaparsec cúbico en el universo cercano, que es lo que podemos observar, y hacer pues eso, estadísticas de tipo la distribución de masa, si la distribución de masa está picada en ciertos rangos, y eso es lo que se ha publicado en estos artículos. Entonces hay un artículo que te hace como el resumen de esas 35 ondas, y después hay un artículo que te habla de las aplicaciones a cosmología, te estima la constante de Hubble, que ahora está de moda estimarla. Claro, como no hemos observado ninguna contraparte electromagnética de ninguna de las ondas, hay otro artículo, el tercero, que va de eso, de buscar la contraparte electromagnética con diferentes telescopios espaciales, el Fermi, el Swift, y no se ha encontrado nada. Y bueno, y otro artículo un poco más Eso, técnico. Francis, Sí. perdona, ¿no te parece un poco raro eso de que no hayamos... bueno, yo sé que ahí estaba Sabine Hossenfelder, ¿no? Que ella había puesto en duda aquella Sí. detección de la kilonova y tal, y decía que esto es muy raro que no hayamos encontrado otra. Y bueno, seguimos sin encontrarla, ¿no? No sé si a ti eso te parece que puede Eso tener un punto. sí, puede tener un cierto punto, pero bueno, lo que hay que recordar es que solamente hemos observado 2 fusiones de estrellas de neutrones, que es lo que más claramente te va a dar una contraparte electromagnética, y, y ambas fusiones, una de ellas es la que se observó con contraparte electromagnética, la famosa GW170817, ¿no? Del 17 de agosto de 2017, era mucho más cercana que la otra, que la segunda. Entonces, lo que ha pasado es que con este RAN 3 se observó en el RAN 1, en el RAN 2, y la segunda se ha observado en la primera salida de datos del RAN 3, ¿no? En O3A. Y esta segunda estaba bastante más lejana, con lo que el problema de la contraparte electromagnética es que si está más lejana, la intensidad óptica es mucho más baja, electromagnética es mucho más baja en todo el espectro, tanto de radio a todo el espectro electromagnético. Pero además, si apunta en dirección distinta de la Tierra, no la vemos, porque las ondas electromagnéticas están colimadas. O sea, las antenas hay que orientarlas. Todo el mundo recuerda cuando había televisiones en casa que tenían una antena y uno tenía que orientar la antena hacia la antena emisora, ¿no? Eso no hay que hacerlo con las ondas Sí, gravitacionales, pero porque en son este cuadripolares. caso, claro, pero en este caso, o sea, por aclarar, no va a ser que alguien se lleve a confusión, la onda que emite la emisora, si es isótropa, lo que orientamos es la antena es la que es direccional, mientras que aquí de lo que estás hablando es que la emisión de la fusión de estrellas y neutrones sería direccional, ¿no? Exactamente. En principio, la emisión constituye una antena la que lo genera y una antena la que lo recibe, ¿no? Pues la antena que lo genera también tiene una estructura más bien dipolar, ¿no?
Y entonces, si no nos llega a nosotros, pues eso significa, si la vemos de lado, pues la intensidad se va reduciendo. Y hay un plano completamente transversal en el que prácticamente no vemos nada. Vale. Entonces, no haber visto la contraparte electromagnética tiene esa doble justificación. Lo que pasa es que la tercera justificación, y más importante, es que no hemos vuelto a ver ninguna otra fusión de estrellas de neutrones. Si hemos visto 4 candidatos a estrellas de fusión de estrella de neutrones y agujero negro. Pero, claro, en ese tipo de fusiones, la contraparte electromagnética es mucho más débil y solamente se observará si observamos alguna muy cerca, y que esté muy bien orientada. En esas fusiones es mucho más difícil. Ahí no se produce una kilonova tan intensa que podamos observar. Entonces, claro, ese es el gran problema que tenemos, que sin tener fusiones de estrellas de neutrones, no tenemos lo que llaman las sirenas, ¿no? Las sirenas estándar. Sí, las sirenas estándar, y entonces no podemos estimar bien las distancias. Y la estimación de distancia siempre tiene un error enorme, por lo que no podemos hacer cosmología. El artículo que se ha publicado es un artículo que mejora el error de la estimación que había basada solamente en GW170817, ¿no? Solamente en una señal. Entonces se reduce como en un factor de 4 el error, pero el error sigue siendo enorme. O sea, estamos hablando de errores. La mediana se ha colocado en 68, pero bueno, el error tiene más 8 por arriba y menos 7 por abajo. O sea, que está entre 60 y 76. O sea, eso a una sigma, ¿eh? A 2 sigmas el intervalo es mucho más grande. Claro. Estamos hablando realmente de muy poca cosmología se puede hacer ahora mismo con ondas gravitacionales, ¿no? Pero bueno, han publicado el artículo, han publicado una nueva técnica de análisis de los datos que está a estrujarlos todo lo posible para sacar de donde no hay, y han utilizado la información de las ondas gravitacionales de fusiones de agujeros negros, ¿no? Han cogido las 74 señales más con mayor señal ruido y han hecho algo de cosmología, pero ya os digo, eso es prometedor en el sentido de que si al final nos queda otro remedio que dentro de 10 años solo tener muchísimas de fusiones de agujeros negros y poquísimas fusiones de estrellas de neutrones, pues si no nos queda otro remedio, pues habrá que utilizar ese tipo de técnicas, ¿no? Para estrujar los datos y sacar de ellos algo. Pero realmente lo que necesitamos son unas 10 fusiones de estrellas de neutrones para tener una incertidumbre comparable a las medidas cosmológicas y de candelas estándar, ¿no? Con cefeidas y supernovas 1A. Y después de las señales que se han observado, pues bueno, alguna destaca porque tiene una estrella muy masiva, ¿no? El resultado más masivo ha sido una fusión que ha dado lugar a un agujero negro de 148 masas solares y que emitieron 7, se emitió en radiación gravitacional 7 masas solares, que es una enorme cantidad de energía. Hay alguna fusión de una estrella así de muy baja masa, o sea, que realmente, bueno, podría ser... ya digo, el problema que tenemos con las fusiones de estrellas de neutrones y agujero negro es que el único criterio para separar entre un agujero negro y una estrella de neutrones, si no vemos contraparte electromagnética, es la masa. Y la masa la tenemos con incertidumbre a veces del 20%, o sea, incertidumbres grandes, ¿no? Entonces, si tienes un objeto de una masa solar y pico, 1,2, pues dices, pues esto tiene que ser una estrella de neutrones sí o sí. Y si tienes un objeto ha habido una fusión de una supuestamente estrella de neutrones de 1,17 masas solares con un agujero negro de 31,1 masas solares. Entonces el agujero negro es enorme comparado, bueno, el tamaño es más grande que la estrella de neutrones, ¿no? Y bueno, ha habido alguna cosita más curiosa, pero no hay mucho relevante más allá de lo que son las estimaciones estadísticas. Entonces ya tenemos, claro, ha habido quizás como algo, como un elemento destacable, el tema de que en la curva de distribución de masa de sucesos ya tenemos 90, ¿eh? Tenemos 90 ondas gravitacionales. No son muchas, pero bueno, ya podemos intentar hacer algo más de estadísticas, ¿no? Hay que recordar que en la primera tanda de publicación de datos, en 2016, ya se publicó un artículo estimando estadísticamente cuántas fusiones de agujeros negros había y solo había 2. Y un tercer posible candidato. Claro. Ese tercer posible candidato ya se ha confirmado, ¿vale? En su momento era un candidato solamente, hoy ya se considera confirmada. Pero bueno, a mí eso me parece interesante, ¿no? O sea, me parece un número bonito de tener en mente, porque, o sea, nos da una idea de cuán a menudo ocurren estos eventos. O sea, eso que tú estés escuchando y de repente detectas algo.
pues te da una idea de que tienen que ocurrir con suficiente frecuencia para que el rato que tú has estado observando hay una cierta probabilidad de que lo observes, ¿no? Y eso que decía Francis ahora mismo, pues por ejemplo las fusiones de estrellas de neutrones, esto se da por cada gigaparsec cúbico, ¿no? O sea, cada 1.000 millones de parsec, o sea, algo así como si coges un cubo de 3.000 millones de años luz de lado, un cubo de 3.000 millones por 3.000 millones por 3.000 millones de años luz, pues cada año en ese cubo ocurrirían, aquí pone entre 13 y 1.900 de esas fusiones, bueno, en este caso entre estrellas de neutrones y, sí, exacto, de fusiones entre estrellas de neutrones, ¿no? Hombre, entre 13 y 1.900 es mucho rango, pero... Claro, el rango es muy grande porque solo ha habido 2. Claro. Como solo hemos observado 2, no tenemos suficiente estadística, entonces ese valor es poco representativo, ¿no? Bueno, pero te da una idea de que ocurre, ¿no? De que cada año, o sea, el volumen en el cual cada año ocurren un cierto número de estas, pues más de 10 y menos de 2.000, pero más de 10, pues sería eso, esos 3.000 millones de años luz de lado. Una cosa, ¿me lo parece a mí? ¿O un gigaparsec cúbico? El volumen es 1, pero hay que hacer la raíz cúbica para sacar el lado. Entonces sería 148 millones de años luz, ¿puede ser? ¿O me estoy yo equivocando? Yo entiendo un gigaparsec que es 1 cúbico, por 1 por 1. Claro, es un gigaparsec por un gigaparsec por un gigaparsec, ¿no? Sí, sí. No es 10 por 10 por 10, no son 10 gigaparsecs, que en cuyo caso sí tienes que hacer la raíz cúbica de 10. Estoy ¿vale? liado, Pero estoy liado. La diferencia entre el 10 y el 1 es que el 1 no tienes que hacer ningún tipo de operación. Estoy yo liado, efectivamente. El número de fusiones de agujeros negros sí es más representativo porque está entre 16 y 130 por gigaparsec cúbico al año, que ese número ya es más razonable de que sea una estimación fiable, ¿no? Aunque, bueno, 16 a 130 hay una gran distancia. Y después, en cuanto a las fusiones de agujero negro y estrellas de neutrones, el número también es muy amplio, el rango pues está entre 7 y 320, porque solamente se han observado 4. De esas 4 puede que alguna no sea fusión de agujero negro con estrellas de neutrones, sino que sea un agujero negro de menor masa, pero no lo sabemos, Ahora, a mí me llama la atención que el límite inferior de todos estos rangos es muy similar, es del mismo orden. O sea, todas las fusiones, ya sean fusiones de estrellas de neutrones, fusiones de agujeros negros o combinación de una estrella de neutrones con un agujero negro, ocurren en ese cubo de un gigaparsec de lado, ocurren pues como mínimo 16, 13 o 7 cada año. Son números muy similares. Quizás eso lo que nos está diciendo es que el número de agujeros negros y estrellas de neutrones es similar, ¿no? De alguna manera. Y por eso la frecuencia con la que ocurren esas fusiones es relativamente parecida. Yo creo que no tiene nada que ver. Bueno, es por redondear. Han buscado probablemente para la distribución estadística que sea un número positivo y le sale un número del orden de 10. No creo que haya mucho más. Yo no, pero creo que podría haber sido... Pero que podía haber sido 10 millones o podía haber sido 10 a la menos 6. O sea, que a priori no teníamos ninguna información sobre en qué orden de magnitud podía haber estado 90. eso. ¿Mm? O sea, si tú tienes 90, lo más normal es que el número mínimo sea del orden de 10. Claro, pues, lo que está es haciendo puede ser una 100, 1 partido 100, o sea, de ese orden. No va a ser mucho más grande. Sí, Alberto. Sí, lo que yo quiero decir es que con ese número, cualquier cosa que estés viendo puede ser una fluctuación estadística. Y en concreto cuando estamos hablando de números pequeños, ¿no? Entonces, bueno, pues si fuese 10 elevado a menos 6, lo normal sería que no hubiésemos visto ninguno, pero puede ser 10 elevado a menos 3 y que hayamos visto uno. Bueno, es posible. Claro, en pero 90 es muy difícil. O sea, 10 a la menos 3, que veas uno en 90. Sí, o sea, hay que recordar que es al revés, ¿vale? O sea, que no es que tenemos un modelo teórico maravilloso que nos permite estimar cuál es la distribución, de cómo se forman y cuántos hay, sino que lo que tenemos es todo lo contrario. Lo que tenemos son observaciones. Tenemos 90 observaciones. Claro, pero a lo que voy, a ver si me explico, a lo que voy es que la naturaleza produce suficiente número de estas fusiones como para que hayamos detectado, en nuestra muestra pequeña 90, hayamos detectado un poco de cada una. Sí. Eso quiere decir que que de alguna forma no son muy diferentes los intervalos de frecuencia con los que ocurren, ¿no? No difieren muchos órdenes de magnitud, porque si las fusiones de estrellas y neutrones fueran mucho menos probables que las de agujeros negros, pues no habríamos detectado ninguna. Entonces, se ve que pueden ser menos probables, pero no muchos órdenes de magnitud menos probables, ¿no? Sí. Que eso parece aquí un punto clave que a veces olvidamos es lo que se pensaba a priori, ¿no? A priori todo el mundo pensaba que LIGO Virgo iban a observar solamente fusiones de estrellas de neutrones. Porque se pensaba que lo que iban a poder observar básicamente era nuestra galaxia y galaxias cercanas, ¿no?
y que, bueno, las fusiones de agujeros negros eran una cosa como absolutamente súper excepcional, ¿no? Teníamos constancia de que existían los púlsares, sabíamos que había muchos agujeros negros en los centros de las galaxias, perdón, de agujeros negros no, de estrellas de neutrones en los centros de las galaxias, pero no sabíamos que había agujeros negros, ¿no? Y lo que ha sido realmente sorprendente es que lo que más se está detectando son fusiones de agujeros negros. Es decir, las galaxias tienen más agujeros negros de lo que se pensaba inicialmente. Si queréis que haga un micro comentario al respecto de esto, yo creo que hemos llegado ya al punto en el que este tipo de conjunto de datos que nos dan los observatorios lo que sirven es para generar estadística. Sí. Y ya está. O sea, quiero decir, salvo que se descubra un evento extremadamente interesante que en este data release pues parece que no tenemos ninguno, para lo que sirve es para seguir acumulando estadística y a la larga pues saber cosas estadísticamente. Y creo que hay que tomárselo de esa manera. Yo cuando lo leí lo que busqué es vamos a ver si de los que me señalan alguno me parece muy relevante, porque sé que todo lo demás es, digamos, pues el bulk de cosas que vamos a ir a... Sí. Pero eso es la astronomía, ¿eh? O sea, hay que recordar que esa es la diferencia entre la astronomía y el resto de las ramas de la física. La astronomía se dedica a hacer estadística. Tú miras estrella y a descubrir los eventos excepcionales. La estrella excepcional, la única estrella que cumple tal propiedad, ¿no? O la primera estrella que, porque después aparecen otras que lo cumplen. Claro. Pero eso es la historia va así, descubres una estrella muy rara y luego es la primera de su clase que vas descubriendo más, ¿no? Sí, exacto. O sea, si hemos tenido cefeidas o hemos tenido T-Taurium, a lo mejor algún día habrá tabínidas, yo qué sé, estrellas o boyayánidas, ¿no? Sí, después de la estadística que se ha hecho, quizás el resultado más relevante es la curva de la distribución de masa. La distribución de masa muestra el gap. Pero, perdona un momentito, porque en este contexto, aquí un extremo, digamos, un récord que se ha visto en esta muestra es la mayor disparidad de masas en la pareja, ¿no? Es una de las que se ha visto. Sí, esa, pero era una estrella de neutrones de 1,17 masas solares y un agujero negro de 31,1. Esa era la mayor, la que tenía el Q más grande. La mayor diferencia cociente. Sí, entre el pequeño dividido entre el grande, 0,038. Lo que pasa es que a pesar de tener ese récord, entre comillas, ninguno de los dos objetos son especialmente excepcionales. O sea, el agujero negro es verdad que es un poquito grande, pero no es nada excepcional. No. Y la estrella de neutrones está exactamente donde se supone que deben estar las estrellas de neutrones. Así que... Sí, 30 masas solares son las masas de los agujeros negros de la primera fusión. Claro. Eran 29 y 35, 30 y 30, o sea, 29 y 35, 30 y 36, no recuerdo los números exactos, pero eran de ese orden, en un orden más o menos normal. Bueno, por lo que se ha visto en la distribución de masa es que, claro, ¿tú qué esperas? Tú esperas que haya estrellas de neutrones hasta una masa de 2,3, 2,1, 2,5. Los datos del LIGO apuntan a un límite máximo de masa de estrellas de neutrones del orden de 2,1. Pero bueno, el error es como un 0,2, o sea que llegarían hasta 2,3 o así. Pero claro, entonces tenemos un candidato a estrella de neutrones del orden de 2,5. Entonces no sabemos si es agujero negro o estrella de neutrones. Sí, la gente de LIGO y Virgo son, digamos, generosos en eso y creo que incluso se atreven a considerar como estrella de neutrones cosas de 2,6, 2,7. O sea, bueno, dicen no lo sabemos muy bien, así que vamos a dejarlo en este terreno gris, ¿no? Sí. Bueno, después están los agujeros negros claramente por encima de 3 masas solares. Y después tenemos ese gap, el gap de entre 60 y 120, ¿no? El asociado a las supernovas con la inestabilidad esta de pares que hace que pulsen y expulsen materia y pierdan masa y no lleguen a explotar como supernova con esa masa y por lo tanto no den lugar a un agujero negro de ese tamaño. Y resulta que el primer gap es un gap obviamente forzado por la propia decisión de la colaboración de esto sí, esto no, y por lo tanto se ve, pero está forzado. Pero el segundo gap, entre el de 60 y 120, no se observan los datos. Es decir, hay pocos datos, pero los pocos que hay no muestran la existencia de ese gap. Entonces, eso apunta a que o bien hay algún proceso que produce agujeros negros, por ejemplo, fusiones tempranas de agujeros negros de gran masa que dan lugar a agujeros negros en ese intervalo, y que por lo tanto este intervalo está relleno de agujeros negros no producidos por explosiones de supernovas, o que hay algún problema con la teoría esa de la inestabilidad de pares, pero los datos no apuntan a la existencia, no muestran ese gap, ¿no? Y después muestran dos picos, muestran un pico claro sobre 10 masas solares y hay un pico menos claro, más ancho, alrededor de 35 masas solares,
y un pico que puede ser un pico o no, porque depende de la técnica de análisis estadístico de los datos que uses. Se han usado 4 técnicas, en 2 de ellas una no lo muestra, otro casi no lo muestra y las otras 2 sí lo muestran, es un pico en 18 masas solares. Entonces ahora mismo el pico de 10 masas solares parece razonable que haya, pues eso, estrellas claramente más masivas que el Sol, que exploten como supernovas y su núcleo conduzca a un agujero negro, y lo que uno esperaría es que ese pico pues, tuviera una caída de ley de potencia, que fuera bajando y que no volviera a haber ningún nuevo pico. Y parece que hay un nuevo pico alrededor de 35 masas solares que nadie sabe muy bien, caso de que se confirme que existe, cuál es su causa, y un aparente pico alrededor de 18 masas solares que tampoco tiene una explicación clara, ¿no? Esto puede ser ficticio, ¿eh? Es gracioso, Sí. es gracioso porque el pico de 18 está en la mitad del 35. Entonces, bueno, alguien podría pensar que esa población de agujeros negros de 18 se fusionan y dan la de 35. fusionan, ¿no? Pero debería ser al revés. Deberías ver un pico más claro en la de menor masa y un pico más pequeño en el de mayor masa. Entonces, bueno. No, son agujeros negros de 35 que se dividen. Sí, exacto. Es no, pero yo creo que eso está... Sí, yo no me lo creo mucho. O sea, el de 10 masas solares puede ser, pero creo que tenemos poca estadística todavía para ver eso. O sea, eso yo creo que es un poco buscar en el ruido, me parece. Es para idolia. Eso es bueno, ver caras en la pared de Gödel. Pues sí. Y después en el tema de la relación entre el número de señales observadas y el desplazamiento al Z, ¿no? La distancia estimada. Y aparentemente los datos del RAN 1, eran 3 señales, del RAN 2, que eran unas poquitas más, nos daban una idea de que esto era más o menos plano, ¿no? Que la proporción con Z de la distribución era aproximadamente plana. Y sin embargo lo que se ha observado es que crece. Crece, claro, la incertidumbre conforme me voy alejando cada vez es mayor, y eso puede que no se sabe si tendrá significado físico o no, pero es algo que tampoco se entiende, el por qué conforme te vas alejando la tasa de fusiones aparenta incrementarse, de fusiones de agujeros negros. Pero yo he leído eso, pero tampoco tengo claro que sea sorprendente, porque pero bueno, es verdad que lo dicen, ¿no? Que es sorprendente, pero uno pensaría que es casi hasta razonable, porque si la detección de las ondas gravitacionales, la amplitud y la facilidad para detectarlas decae linealmente con la distancia, y sin embargo la geometría, el número de fuentes candidatas aumenta con el cuadrado de la distancia. ¿Pero por qué va a decaer linealmente con la distancia? Pues eso es lo que he leído ahí, porque es como la amplitud, o sea, la energía decae con el cuadrado de la distancia, pero la amplitud, igual que en una onda electromagnética, ¿no? Igual que con la luz, decae linealmente. Eso, la verdad que me resultó también bastante sorprendente leer eso, pero lo he visto en varias fuentes, que también la detectabilidad cae con la distancia por un problema de señal-ruido, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a mirar para asegurarme, visto que a ti también te sorprende, vamos a mirar eso. En principio eso yo no recuerdo que se comentó mucho cuando se publicó lo de GW150915, ¿no? Era así, de 15 de septiembre de 2015. La primera señal. Se habló del tema ese de la caída de la H, ¿no? La amplitud normalizada. Pero en realidad lo que nosotros medimos es amplitud al cuadrado, lo que medimos es intensidad. Claro, es cierto, exacto, es cierto que la amplitud de la componente radiativa decae linealmente con la distancia, pero la intensidad no mide, es la transferencia de energía. Entonces, ingenuamente, diría yo, la verdad no lo he leído en detalle, ingenuamente diría yo que decae con el cuadrado de la distancia, la sensibilidad, ¿no? Porque exactamente, la sensibilidad tiene que caer con el cuadrado de la distancia, ¿no? Eso hubiera pensado yo también, sí. O sea que lo que describes, Gastón, es totalmente análogo con las ondas electromagnéticas, que tienes tú mides una intensidad que depende de la amplitud al cuadrado, ¿no? Y por eso cae con el cuadrado de la distancia. ¿Vale? Sí. Pues sí, yo hubiera pensado eso también, pero ya te digo, leí esos comentarios de que debía disminuir linealmente la detectabilidad. Claro, ahí hay que ver también la señal ruido, cómo influye, ¿no? Porque a veces, aunque una señal caiga, pero si también el ruido... bueno, no lo sé, vamos a mirarlo con un poquito más de detalle, porque el tema creo que es peliagudo. Sí, en las ondas gravitacionales el parámetro más importante para estimar la relación señal-ruido es la posibilidad de verlo con 3 instrumentos, ¿no? Si los dos LIGO y Virgo ven una señal, normalmente la relación señal-ruido es mucho más alta, ¿no? Y se ve más claro, ¿no? Lo que ellos llaman la tasa de falsas alarmas, ¿no? La tasa de falsos positivos, ¿no? Y que es como ellos estiman la relación señal-ruido.
cuando solamente 2 detectores lo ven, porque claro, hay periodos de servicio, ahora mismo mantenemos los 3 detectores permanentemente encendidos, pero periódicamente tienen que ser recalibrados y hay momentos en los que están una semana uno de ellos apagado y si está apagado y aparece una señal, lo ven los otros 2, no lo ve este, ¿no? Entonces, eso hace que la relación señal-ruido no sea un buen indicativo de intensidad, ¿no? de sensibilidad. Y aquí la sensibilidad se suele medir por el volumen explorado. Cuando más sensible es el instrumento, mayor es el volumen. Un incremento del 20% en sensibilidad, pues es un incremento del 20% al cubo en volumen explorado. Y bueno, y el siguiente run empezará en 2022, oficialmente finales de 2022. Te iba a preguntar si nos lo más cercano sería agosto. Las fechas de este run del que hemos estado hablando, para hacernos una idea de sí, la fecha de este run, bueno, el run era desde marzo de 2019, no, perdón, desde abril de 2019 hasta, iba a ser abril de 2020, pero se quedó a finales de marzo de 2020. Y esta segunda parte del run ha sido desde el 1 de noviembre de 2019 al 27 de marzo de 2020. Vale. Ha sido como los últimos 6 meses. Todo lo prepandemia, ¿no? Y ya veremos el siguiente, ¿no? ¿Es posible que ya para el siguiente run a lo mejor empiecen a incluir datos de CAGRA? Exactamente, esa es la idea. CAGRA se incorporó, teóricamente se incorporó, pero de manera discontinua a finales de febrero, principios de marzo, pero claro, como esto hubo que cortarlo a finales de marzo, no dio tiempo a que se esperaba que por lo menos durante un mes o así hubiera estado tomando datos, ¿no? Un mes de toma de datos pueden ser como casi 3 meses, ¿no? Del aparato encendido, pues estaba en pruebas, ¿no? CAGRA todavía no estaba tan fetén como los otros instrumentos. Pero ya en el RAN de 2022 ya empezará desde el principio. Ya se considera que ha superado las pruebas y cuando se inicie, se iniciará. Y bueno, los artículos han sido firmados por las 3 colaboraciones, por LIGO, por Virgo y por CAGRA, con lo que son artículos firmados por 1000 y pico autores, 1600 o algo así, 1655. O sea, son artículos con muchas páginas solamente con nombres de autores y afiliaciones. El premio Beresov fueron 3 millones, se lo dieron a LIGO Virgo y creo que se repartió, creo que 1 millón entre los grandes, entre los jefazos, y los otros 2 millones se repartió entre todos los miembros de la colaboración. Era solo LIGO y Virgo, y creo que eran como del orden de 1000, 800, 900 personas, y les tocó, pues nada, unos cientos de euros, no les tocó muy poquito dinero, no llegaba ni a 1000 euros así lo que les tocó. Viste, ¿no? En estas colaboraciones así siempre hay redactores y gente que tiene la última palabra en esto, si no sería incontrolable. Sí. Siempre hay un tipo una mujer que son los que manejan la batuta y dicen, no, ok, este ni lo consultamos. Sí, además, como esto está dividido en subgrupos, ¿no? Está compartimentalizado, pues siempre se puede decir, bueno, los de la colaboración tal, pensamos que habría que incluir esta frase o cambiar esta tal. Bueno, hay grupos de trabajo que te presentan un artículo casi en versión definitiva, se corre por toda la colaboración y normalmente la gente de la colaboración no es excesivamente crítico, son pocos los que son críticos. Pero sí se tarda tiempo, se tarda, y por eso en general se aguantan mucho los artículos porque se dan unos periodos, unos plazos, ¿no? Hasta tal fecha para sugerir cambio, hasta tal fecha para corregirlo, y entonces al final tienes 4 artículos y los 4 artículos salen simultáneamente el mismo día porque las fechas que se han puesto de hitos, de protesta y de comentarios eran las mismas, ¿no? Sí, yo tengo amigos que trabajan en colaboraciones estas grandes en física de partículas. No sé si el procedimiento es igual en todas las grandes colaboraciones, pero debe ser parecido. Incluso lo que a mí me decía hace unos pocos días un amigo, que había estado participando en el public reading de un artículo, que es básicamente, se conecta todo el mundo a un Zoom y hay una persona que va leyendo frase por frase el artículo. Lee una frase, ¿alguien tiene algo que decir de esta frase? Pues pasamos a la siguiente frase. Hable ahora o calle para siempre. Sí, y se pueden pasar pues ahí 3 horas fácilmente leyendo el artículo porque a lo mejor alguien tiene muchos comentarios de una frase. Hay frases que son famosamente polémicas, ¿no? Sí, y hay estos flujos de trabajo de los que hablábamos, ¿no? O sea, no todo el mundo comenta sobre todo el artículo, sino que dentro hay como subgrupos, ¿no? De los cuales van emergiendo comentarios que prepara cada grupo y ese grupo lo eleva al grupo superior y entonces el grupo superior pues ya lo coge, lo integra con los demás y lo eleva al siguiente y así al final, pues si la colaboración son 3 grandes grupos, pues a lo mejor cada grupo propone una serie de cambios, pero que han tenido que... O sea, como si esto es un poco asambleario, ¿no? Como que hay toda una jerarquía no sé, de discusiones en las cuales se van elevando esos comentarios hasta que se incorporan al borrador.
Hay Bueno, y un que punto inventar... que mucha gente se olvida, que es muy importante. La revisión por pares de este tipo de artículos suele ser súper rápida. Hay algunas revistas incluso lo que es de 24 horas, porque en general cuando un artículo se supone que está escrito por 2.000 personas y lo han revisado 2.000 personas, es imposible que un revisor del área no sea una de las personas Claro, que ha firmado el artículo. la única dificultad es encontrar un referí que no sea autor. Claro. Claro. Entonces, Claro. en la práctica buscas a alguien de la colaboración opuesta, ¿no? De los competidores, pero en general suelen ser revisiones muy rápidas, porque cuando a alguien de Atlas le llevan un artículo de CMS, pues dice, mira, esto es los criterios, la manera de construir y de revisar internamente los artículos es tan rigurosa que el artículo tiene que estar perfecto. Te lo lees por encima y dices que sí. O sea, son artículos que pasan muy rápido por la revisión por pares. Oye, a mí me preocupa una cosa con esto y es efectivamente la falta de competencia, ¿no? Porque, claro, en ciencia tiene que haber verificación independiente de lo que se hace por otros grupos independientes. O sea que, por ejemplo, pues en el LHC solo hay un LHC, pero hay diferentes instrumentos. Y esto que mencionabas ahora, Francis, ¿no? Tienes Atlas, tienes CMS, que de alguna forma se están buscando las cosquillas uno al otro. O sea, uno dice, yo he detectado tal cosa, el otro dice, a ver si es verdad. Y lo intento detectar yo también, ¿no? Pero aquí, si la colaboración son todos los observatorios de ondas gravitacionales del mundo observando a la vez, juntando sus datos, no hay una verificación independiente. En la práctica, cada uno de los observatorios tiene cierta independencia. Sí. Es lo mismo que se hace en el LHC. O sea, quiero decir, en lugar de yo como LIGO publico un artículo y espero a que los de Virgo digan estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pues eso se discute internamente. Y aunque en el LHC uno pensaría que Atlas y CMS son súper independientes, pues no es del todo verdad. O sea, sus jefes están más o menos en contacto y cuando ya tienen datos que pueden comunicar al exterior de la colaboración, pues hablan con la otra colaboración. O sea que en la práctica yo creo que se funciona de manera parecida. Ya, aunque... pero fíjate, cuando hay un descubrimiento de uno de los instrumentos, se descubre por ese instrumento y luego se verifica por el otro. Aquí no ocurre eso porque el propio descubrimiento involucra que la señal se observe en todos los observatorios. En principio con los dos de LIGO y ahora también con el de Virgo, ¿no? Entonces no son independientes. Se usan los datos de los tres para hacer el descubrimiento, con lo cual no hay una confirmación independiente del descubrimiento. Esto es como con el telescopio espacial Planck, ¿no? ¿Cómo se hacía con el telescopio espacial Planck? Solo tenemos un único instrumento, solo tenemos un único telescopio espacial, ¿no? ¿Cómo podemos garantizar de que hay una, digamos, ratificación independiente de un análisis? Pues se divide la colaboración en grupos de análisis. Hay un grupo de personas que no conocen nada de lo que hace el resto, que aplica una serie de técnicas, otras personas aplican otras. Con Planck se utilizaban 4 mapas del cielo. 4 mapas que son igualmente válidos, que son igualmente rigurosos y que por fortuna son coherentes entre sí, porque si no lo fueras empezaríamos a tener problemas. Pero son mapas obtenidos de manera completamente independiente. Aquí pasa lo mismo, aquí se utilizan como 3, 4 técnicas de análisis de los datos desarrolladas por grupos independientes que no conocen las tripas de lo que hacen el resto. Han desarrollado su análisis, utilizan, por ejemplo, diferentes maneras de aproximar el perfil de la onda gravitacional y de ajustarla a los datos. Entonces, son algoritmos completamente diferentes, hechos por grupos de personas independientes, que es como si fuera un grupo de personas de la competencia, aunque trabaje con los mismos datos, ¿no? Sí, es verdad. Eso es como lo de la imagen del agujero negro de M87 Estrella, ¿no? Que se hizo también un poco así. Sí. Que había diferentes grupos haciendo la reconstrucción y luego cuando ya la tenían se juntaron para ver lo que les salía a cada uno y si se parecía o no. De hecho, internamente en Atlas y CMS, para según qué análisis tienen lo mismo, ¿eh? O sea, hay análisis que no, que igual solo tienen un grupo que está dedicado, pero muchos análisis tienen 2 que están haciéndolo de forma independiente dentro del propio Atlas y CMS. Y luego, además, tienes al otro experimento para que te lo verifique. Esa es la única manera de hacer ciencia, si no, no sería ciencia, sería la interpretación. Y después mucho de este tipo de técnicas, claro, cuando haces astronomía es muy diferente de cuando haces investigación, entre comillas, perdón la palabra que acabo de decir. Es decir, cuando analizas de manera sistemática objetos en función de su estadística, y lo que haces es aplicar algoritmos que ya están probados. Tú pruebas que tus algoritmos funcionan muy bien y ahora los aplicas para caracterizar todas las señales que tú vas observando, ¿no? Tú cuando aplicas la técnica de estimación de distancia de Cecilia, ¿cómo se llama? Cecilia. Bueno, La de las cefeidas. La de las cefeidas, una vez que tú ajustas la técnica, ya cualquiera utiliza esa técnica, ¿vale? O sea, Cecilia Payne, ¿no? Payne, ¿no? No, Cecilia Payne es la del hidrógeno y el helio en el Sol. Esta otra la composición mujer química. Henrietta Leavitt. Leavitt. Perdonar a todo el mundo por mis laxus. Pues una vez que compruebas que el algoritmo funciona,
con una serie de señales y ves que es coherente con otros algoritmos de la competencia parecidos, ya aceptas ese algoritmo y analizas de manera sistemáticamente con ese algoritmo, ¿no? Entonces, ya dejas de preocuparte por la técnica de análisis de los datos. Solo la aplicas a la técnica de análisis de los datos con preocupación cuando te encuentras con una señal muy anómala. Porque tú aplicas tu mecanismo sistemático que estaba funcionando muy bien para todo lo sistemático que ya tenías, pero de repente te encuentras algo extremadamente anómalo y dices, uy, aquí ha pasado algo. O ha fallado el algoritmo o esta señal es súper espectacular. Entonces, ahora ya sí tengo que hacer un análisis específico. Pero mientras las señales sean señales, que es una fusión de agujeros negros normal, que el algoritmo aparentemente la reconoce bien y no hay nada en esa señal que parezca que disienta o genere disonancia con el conocimiento físico establecido sobre el campo, pues aceptas que se ha reconocido correctamente la señal, no te preocupas por dedicar 4 o 5 meses a analizar todo lo que puede haber pasado con esa señal para cada una de las señales. Aunque cuando tienes 90 puedes hacerlo, porque no son tantas señales, pero eso se hace con las primeras señales. Con la primera señal no te la crees. Dices, esto tiene que haber pasado algo. O sea, voy a probar todas las posibilidades de que haya habido un hacker y me haya metido la señal. Hasta todos los extremos. También es verdad que hay una diferencia entre algo como un observatorio, como LIGO y Virgo, y algo como un experimento de laboratorio, como Atlas y CMS. Que es que en LIGO y Virgo hay cosas que están pasando en un momento dado. O sea, quiero decir, hay una detección y la detección fue el martes por la noche. Entonces, eso hace un poco necesario que todos los observatorios funcionen de alguna manera un poco sincronizada, porque es interesante saber si esa detección ha ocurrido o no. Mientras que en Atlas y CMS, pues digamos, tú tienes un montón de datos y quieres buscar si el Higgs se desintegra a, yo qué sé, escalares cargados o cosas exóticas y tal. Pues igual Atlas hace esa búsqueda en primavera de 2021 y CMS pues tenía otras cosas que hacer y el grupo pues lo publica en otoño de 2021. Porque no hay esa urgencia, no tiene que ver con el tiempo, ¿no? Eso no ha ocurrido el 3 de marzo, la detección de eso. No es el mismo Higgs el que están desintegrando en uno y en otro, ¿no? Sí. Eso es. Sí. Lo entiendo. Los detectores tipo CMS y Atlas tienen también triggers, no tienen disparadores que preseleccionan por hardware qué colisiones son interesantes y dependiendo de cómo tengas ajustados los triggers, ciertas desintegraciones son fáciles de ver, entre comillas, si las hay, o no, ¿vale? Entonces, si tú ajustas de una manera, puedes ver ciertas cosas, pero si Atlas descubre, ajustando de esa manera, algo, CMS lo mismo no, por su ajuste no podía verlo. O no podía verlo con buena significación. Entonces tienes que aplicar unos nuevos triggers y reanalizar nuevas colisiones para ver si eso se destaca o no. Claro, es la gran diferencia entre una ciencia observacional como la astrofísica y una ciencia experimental, digamos, es que el experimento tú lo controlas, entonces puedes hacer cosas, mientras que cuando estás observando, pues estás un poco a merced de que el universo tenga a bien proporcionarte una observación.